Esta investigación nació en febrero del año 2024, cuando policías del Departamento Antisecuestro elevaron un informe a la Fiscalía de Antisecuestro e intervinieron los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lescano. Pronto se incorporó a la investigación del Batallón de Inteligencia Militar VIMI. El VIMI y el DAS, o sea, Departamento Antisecuestro, son dos de los tres apéndices que conforman a su vez el CODI. El CODI es una instancia militar integrada por tres oficinas. FTC, que es Fuerza de Tarea Conjunta, es el brazo operativo. Y la parte de inteligencia la aportan el VIMI, que es el Batallón de Inteligencia Militar, y el DAS, que es el Departamento Antisecuestro de la Policía. Bueno, la investigación incluyó técnicas especiales como escuchas telefónicas, infiltración de elementos, así como entrevistas con fuentes humanas. Fue así que en un giro inesperado, los intervinientes descubrieron que el EPP había sido, desde esa época ya estaba instalado en la Reserva Natural Maracayú. Recordemos que estuvieron inicialmente en la zona de San Pedro, estuvieron por Concepción, se mudaron hacia Mambay, en el Cerro Corá, donde hicieron algunos de sus últimos golpes, y después se reagruparon ahora en Canindeyú, o sea, fueron bajando siempre zona limítrofe. Así mismo, volvieron a Canindeyú porque de hecho en ese departamento se produjo el primer ataque del actual brazo armado del EPP, cuando mataron al policía Andrés Seferino Brites en el hoy municipio de Maracaná. Eso fue allá por el año 2005. Es decir, 20 años después, el EPP fue detectado otra vez en Canindeyú. Y era extraño porque se había producido a 185 kilómetros de su último golpe en Amambay, que es cuando habían matado a 3 marihuaneros en un ataque con bombas en la zona del Cerro Guazú. Lo que yo sé, Iván, Sí, y acá, señora, perdón, es que el gobierno se les avisó que ellos se estaban reagrupando ahí, sí, y que se estaban reorganizando y que estaban, reclutando varias personas de la zona, que es una zona muy permeable por el narcotráfico, por la influencia de Macho Acosta, por la influencia de los marihuaneros, por todo eso, una zona muy permeable, y que se estaban reorganizando y que estaban siendo más. Sí, y esa es la información de relevancia porque ahí sí Magda nos ayuda enseguida. Después de la muerte de Osvaldo Villalba y otros 2 integrantes del brazo armado, el 23 de octubre del año 2022 en Cerro Guazú, el EPP se había quedado solamente con 9 integrantes originales activos. Contanos quiénes son. Quiero avisarle a la gente que en YouTube están viendo todas estas imágenes. Si alguien quiere ver lo que está escuchando en Cardinal, pueden entrar en abc.com.py, hacen clic en ABC TV, o de lo contrario pueden ver en cualquiera de nuestros cable operadores. Y hay que darle me gusta, mamá. Y acuérdense de darle me gusta a los que están en YouTube para que no nos reten. 9 integrantes 9 originales. rostros Sí. están viendo en pantalla. ¿Quiénes son, Iván? El número 1 es Manuel Cristaldo Mieres, quien quedó como el comandante, entre comillas, del EPP, luego de la muerte de Osvaldo Villalba. Desde hace 20 años, él integra el brazo armado, siempre fue el número 2 de Osvaldo Villalba. Cuando ese murió hace 3 años, Manuel quedó como líder. La número 2 es la pareja de Manuel Cristaldo Mieres. Tienen hijos, de hecho. Una de sus hijas es la que había resultado fallecida en el año 2019 en un enfrentamiento en Ehuillaú. Se llama Liliana Elizabeth Villalba Ayala. Ella es la hermana mayor de Osvaldo Villalba, el que era líder, y la hermana menor de Carmen Villalba, por ejemplo, una de las secuestradoras originales del EPP que está presa. La número 3 es la destronada Magna María Mesa Martínez, también integrante original del EPP desde hace 20 años. Ella era la mujer de Osvaldo Villalba. Llegaron a tener 4 hijos juntos. Sin embargo,
En los últimos años, ella enfermó, primero gravemente, luego se recuperó, pero ya no volvió a ser la misma, por lo que Osvaldo la cambió. Vamos a ver enseguida por quién. El número 4, ahora ya podemos decir sus nombres y el apellido. Ernesto Daniel Villalba, Danielito. Él es el hijo mayor de Osvaldo Villalba, ya fallecido, el que era el comandante del EPP, y de Magna Mesa, a quien vemos como en el casillero número 3. Danielito es uno de los casos de, entre comillas, niños terroristas que nacieron en el monte, fueron llevados a Argentina, donde le criaron su abuela y hermanas, y cuando cumplió 11 años, que es la edad que considera el EPP como listos, entre comillas, a sus niños. 11 años. 11 años es la edad que ellos dicen ya, y Cariapama, ya y Cuñataima, 11 años ya tiene la capacidad suficiente y le traen al campamento. Los convierten, los obligan a convertirse en terroristas. Danielito tuvo su bautismo de fuego, ¿saben cuál fue? El secuestro de Oscar Denis. Su papá le obligó. ¿Cuántos años tenía? Y eso fue él ahora tiene 18. Y cuando ocurrió lo de Oscar Denis, que fue hace 5 años, él tenía 13 años. Imagínense, 13 años y le obligaron a participar de un secuestro para convertirlo formalmente en terrorista. La número 5 es Jorgelina Silva Cáceres. Ella es la hija del ya fallecido Lucio Silva, hermana del ya fallecido Claudelino Silva Cáceres y hermana también del todavía prófugo Samuel Silva Cáceres. Jorgelina es la que destronó a Magna Mesa. Ella era la pareja de Osvaldo Villalba cuando éste murió en el año 2022. De hecho, Osvaldo y Jorgelina llegaron a tener un hijo en el monte. Ese hijo está ahora mismo también en Argentina, donde está siendo criado por sus parientes paternos. El número 6 es Samuel Silva Cáceres, el hermano de Jorgelina, el hermano del ya fallecido Claudelino y el hijo del ya fallecido Lucio Silva, aquel conocido dirigente campesino del norte que siempre se sospechó formaba parte del EPP y que eso se confirmó cuando cayó abatido en el año 2020. El número 7 es el que aparentemente ahora murió. Rubén Darío López Fernández, alias Loro. Uno de los históricos. Iván. Así mismo, este era el más sanguinario de entre todos los que seguían vivos. Loro participó en varios casos de secuestro. Loro inició en el EPP en el año 2012, inicialmente como miembro del ala logística, pero luego directamente se incorporó al brazo armado. Cuando se descubrió que Loro era del EPP, el que ahora murió, cuando le envió un mensaje de texto a nuestro entonces corresponsal en Orqueta, Freddy Rojas, periodista que fue de ABC en aquel momento. Le envió un mensaje alusivo a una propaganda del EPP. Se rastreó su número, se llegó a él, lo arrestaron en 2012. En 2013 fue rescatado de la cárcel de Concepción y desde entonces permanecía fugitivo hasta que finalmente ayer murió en la operación Cobrarius. La número 8. El número 7 es el Sí. que tenemos la absoluta certeza que fue abatido el día de ayer. Así mismo, la número 8 es Ladi Siqueira Krause. Ella es la mujer del Loro, por ende la ahora viuda. Ladi aparentemente llevó a sus 3 hijos al campamento del EPP, pero después tuvo que devolver a uno de ellos porque desgraciadamente padecía de leucemia. Se habla de que aquella criatura murió y de que después Ladi se vio obligada a entregar a sus otros hijos para seguir en el EPP. O sea, ella priorizó su militancia en el grupo armado antes que el bienestar de sus propios hijos. Y el número 9 es Domingo Ovelar González, también conocido como Mingo, cuya madre está condenada por terrorismo. Él es el primo de Noel Adalberto Ovelar Martínez, alias Matungo, uno de los secuestradores de Fidel Zavala condenado. De hecho, es el único miembro del brazo armado del EPP condenado hasta ahora, el primo de este número 9 que es apodado Mingo. Esto era que esta conformación quedó después de la muerte de Osvaldo Villalba. A este grupo hay que sumarle ahora Claudia Anaí Oviedo Villalba. ¿Quién es Claudia Anaí? Es la hija mayor de Alcides Oviedo Brites y de Carmen Villalba, ambos condenados por secuestro
y cumpliendo elevadas sentencias. Ella es, según los organismos de seguridad, la integrante número 10 actualmente del EPP. Bueno, retomando la operación Cobrarios, esto para entrar en contexto de quienes integraban actualmente el brazo armado, o al menos los principales. Los terroristas se desplazaron de su última posición al menos 185 kilómetros hasta Canindeyú. En los últimos tiempos habrían efectuado una especie de alianza con el considerado criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, porque compartían la guarida en el predio de 65.000 hectáreas que conforma a su vez la Reserva Natural Bosques del Baracayú. Baracayú estaba siendo depredado peligrosamente por Macho y otros narcotraficantes que tienen inmensas plantaciones de marihuana en esa zona. Sin embargo, el EPP, a cambio también de protección, se incorporó a esa zona y montó su campamento. En las últimas semanas, varias de las operaciones de descubrimiento de campamentos marihuaneros que veníamos informando, y de hecho lo habíamos dicho, eran en realidad operaciones de búsqueda del EPP que terminaban con hallazgo de campamentos narcos. Y encontraron muchos celulares y muchas computadoras también que se estuvieron indagando para ver las conexiones con el EPP. Así mismo, porque era prácticamente imposible asumir que no tenían contacto entre sí los narcotraficantes y los terroristas porque estaban asentados en el mismo lugar. El 3 de mayo pasado, este grupo actual del EPP, en lo que habría sido una especie de bautismo de fuego para sus nuevos miembros, atacó la subcomisaría 10ª de la colonia Ibirarobanaí, en el distrito de Ibirarobaná, departamento de Canindeyú. ¿A cuánto? A solamente 22 kilómetros del lugar donde ahora se encontró el campamento principal del EPP. Ese fue un bautismo para algunos miembros, pero salió mal, porque el terrorista que debía quemar la comisaría se equivocó y la bomba explotó en sus manos. Probablemente ese criminal murió o quedó gravemente herido. Ellos habían colocado una videocámara para filmar el ataque al puesto policial, sin embargo todo salió catastróficamente mal. Desde entonces, y aquí mismo en este espacio el teniente coronel Germán Aguilera, vocero del CODI, nos había confirmado que el EPP estaba operando en la reserva Baracayú. ¿Qué pasó finalmente? Con información de inteligencia conseguida por la policía, la fiscalía y las Fuerzas Armadas, el sábado último, el grupo de combate Cobra de la FTC, que es el brazo armado del CODI, desplegó a sus hombres en un área de interés cercano a la compañía o a la comunidad Huiraquejá de la localidad de Britescue, distrito de Ibiputá, departamento de Canindeyú. Los comandos se instalaron el sábado de noche. Se hizo una infiltración hermética en horario nocturno, aproximadamente a 5 kilómetros del punto donde finalmente ocurriría el enfrentamiento ayer de mañana. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron al campamento? Al final fue por una imprudencia de los propios terroristas, porque ayer ni bien amaneció, los comandos militares que estaban en movilización en el monte empezaron a escuchar inesperadamente ráfagas de disparos, es decir, tiros de fusil. Primero parecía ser una ráfaga, luego fueron 2 ráfagas consecutivas, después fueron 3 ráfagas y una cantidad impresionante de disparos. El jefe de grupo se comunicó con el comando del CODI y avisó que estaban escuchando ráfagas de disparos. Incluso llegaron a preguntar si no había otras patrullas militares desplazadas en el terreno. Estaban disparándose entre ellos. Eso es lo que parecía. Pero al final el comando comunicó que no, que el único grupo de combate desplegado era el grupo Cobra. Entonces los comandos militares asumieron que efectivamente estaban cerca de la posición del EPP. Había sido los criminales, ni bien amaneció, empezaron a practicar disparos. Tenían un stand de tiros improvisado. O sea, y estaban entrenando. Se sentían tan impunes por estar en medio de la reserva,
¿A cuántos kilómetros del último puesto de la FTC, el que se puso último? Exactamente, y vamos a ver seguramente el mapa enseguida, a 11 kilómetros, o sea, en línea recta. Y claro, no iban a escuchar, o sea, el puesto de la FTC ahí no iba a escuchar el entrenamiento. No. Lo que nos contaron es que había un grupo que estaba cerca de ellos y que estaba escuchando los disparos y que les permitió orientarse mejor, seguramente. Así mismo. Es más, se comunicaron los disparos y se le pidió cautela al jefe de grupo. Peña Tendeque, es aquel catuja de cuera. Pero para fortuna del bloque de seguridad, los terroristas del EPP estaban tan confiados que siguieron entrenando. Aproximadamente fue 1 hora de práctica. Y esos disparos que iban haciendo los terroristas ayudaron a los comandos militares a orientarse para acercarse al campamento del enemigo. O sea, sonaba una ráfaga al norte, ajustaban su GPS, marchaban, sonaba la siguiente ráfaga, más a la izquierda. Y así se iban acercando. Los propios miembros del EPP, los EPPistas, se delataron al hacer estos disparos. En un momento dado, cuando la patrulla militar estaba aproximadamente a 1000 metros, cesaron los tiros en ráfaga, pero empezaron los disparos individuales, tiro por tiro, que estaban entrenando con pistolas ya después. Primero las automáticas. Primero estaban entrenando con fusiles, luego con pistolas. Y cuando empezaron los disparos de pistolas, que producen sonidos más característicos, uno de los comandos advirtió que eso provenía de hacia un sector específico. La columna armada de la FTC entonces avanzó en formación y finalmente de ese modo llegaron a la zona de campamentos del EPP. Se comunicó la novedad que se había efectuado un avistamiento. Vieron 5 siluetas. 5 siluetas, 3 varones y 2 mujeres. Una de las mujeres, Isibaguazú, característica prácticamente inconfundible de Magna María Mesa Martínez. La otra, Itren Zapucú, tenía una cabellera y unas trenzas largas. Otra característica habitual en Liliana Villalba, las 2 principales cabecillas del EPP. El otro hablaba despacio y era un rubio medio narigón, Manuel Cristaldo Mieres. O sea, era la cúpula del EPP que estaba en el campamento. Las 5 siluetas detectadas no implica que solo ellos estaban. ¿Y cuándo se confirmó eso? Cuando los militares del CODI rodearon el campamento, detectaron a al menos 5 terroristas, y cuando dieron la voz de alto, se desató un tiroteo. Ahí cayó herido uno de los militares, porque había sido, el EPP tenía dispuesto un vigía, un guardia, un puesto 1, que era Rubén Darío López Fernández, alias Loro. Ellos pues hacen guardias por turnos, no importa la jerarquía interna, no importa el orden jerárquico. Manuel Cristaldo Mieres le toca hacer su guardia, lo hace. Rubén Darío López Fernández era tal vez el jefe militar actualmente. Justo en ese momento él estaba en el mangrullo, como dicen algunos ahí, que es una especie de puesto de vigía de cacería, y el término mangrullo ya hispanizó, se tradicionalizó, si se puede decir así. Es una especie de puesto de vigía en un árbol. Y ahí falleció Rubén Darío López Fernández, alias Loro, quien afortunadamente no detectó la llegada de los militares inicialmente. Punto a favor de los militares. Si ellos eran detectados por Loro, que estaba con ventaja operativa, les iba a aniquilar a todos. Solo que no ñandui subecuera la Loro, porque Loro estaba montado en un lugar que no era de fácil acceso para los militares, y estos a su vez entraron con mucho sigilo. O sea, lo que es entrar al monte sin hacer ruido siquiera, con hojas crujiendo. Se desató el tiroteo y los militares aseguran haber derribado a la mujer Sibaguazú. O sea, probablemente Magna Mesa cayó muerta. Cuando cayó la que sería Magna Mesa,
ahí sí, Loro bajó de su mangrullo y empezó a disparar prácticamente a pecho gentil contra los militares. Se puede decir algo así como que puso él en riesgo su vida para salvar al resto. Y efectivamente fue neutralizado con disparos de fusil. En ese momento había sido en la última ráfaga que disparó Loro. Cayó herido el militar. Él acusó 3 tiros, uno en el pie, otro en el abdomen que le atravesó el pulmón y un tercer tiro en la cabeza. Pero esta última herida afortunadamente fue de refilón. Cuando cae herido el militar de la FTC, Loro también fue neutralizado con disparos. Y en ese momento el jefe de grupo cayó a una encrucijada. Si él seguía con el ataque, tal vez sí podrían alcanzar y aniquilar a todos los del EPP. Pero por otro lado tenía un hombre caído, a un hombre herido, y debía considerar la evacuación médica. Puso en la balanza, avanzo y puedo tal vez matarle a los del EPP, o protejo la vida de mi hombre y le suministro auxilio médico. Primó lo último, porque decidir en un momento de fuego cruzado también ha de ser algo así como absolutamente estresante. O sea, hombre que huye sirve para otra batalla. Iván, una consulta. Hay que resaltar la temple del jefe de grupo ahí. Totalmente, Sí. que tomó la decisión de salir de ahí y pedir auxilio para rescatar al compañero. Yo me enteré de esa decisión que tuvieron que tomar. Y te quiero preguntar algo que también me enteré. Saludo a Matilde Moreno, que nos estará escuchando, digo yo, que no quería que se sepa todo este brillante operativo que hicieron los muchachos del CODI. Iván, a mí me dicen que el muchacho que está internado ahora y que tuvo un balazo en el hemotórax y otro en el pie, es el que se encontró cara a cara con Magna Mesa. Sí. Y se dispararon mutuamente. Y ella cayó también. Sí. Solo que a él lo retiran sus compañeros. Y vos me decías algo en privado que aparentemente Liliana Villalba habría cargado con Magna Mesa. Sí. Cuando el sargento ayudante Aníbal Alfonso Frutos cae herido al ser baleado por Rubén Darío López Fernández, alias Loro, Loro a su vez cae muerto. O sea, Loro le disparó al militar y después los otros militares le mataron a Loro. Pero el militar que cayó herido previamente le habría matado ya a Magna. O sea, él supuestamente asegura haber... Pollo Topaz y Cuay frente a frente. O sea, la secuencia fue así. El militar ahora herido le disparó y le mató a Magna aparentemente. Ahí aparece Loro y le dispara al militar. El militar cae herido, pero sus compañeros ahí le matan a Loro a su vez. ¿Qué pasó? Ahí se tenía que decidir. ¿Auxiliamos a nuestro hombre herido o seguimos con la ofensiva? Empezaron a explotar también o a explosionar granadas que había en el lugar, trampas cazabobo. Otro riesgo, ¿qué pasa si la patrulla militar avanzaba y que caía en una emboscada con estopines, por ejemplo? Entonces, que se encontró en el campamento, se encontraron estopines, armas automáticas, electrónica, se encontraron muchas cosas en el campamento. Oro QI es lo que se encontró ahora para los elementos de inteligencia que van a ser analizados. Entonces ahí el jefe de patrulla ordena repliegue, ordena adoptar una nueva posición ya defensiva, se hace un anillo perimetral, se cubre con disparos la retirada del hombre caído, lo arrastran hacia detrás de la formación y ahí evalúan el daño. Él tenía un disparo en ese momento en el abdomen que después se confirmó, le atravesó el pulmón. En ese momento no se conocía la gravedad. Y ayer lo ingresaron a terapia intensiva y el médico habla de 24 a 48 horas para decir que todo va a estar bien y que pasó la crisis y ya no hay peligro. Pero ¿por qué pasó esa crisis? Y hoy explicaban en el hospital militar. Él tuvo un disparo que le atravesó el pulmón y el pulmón, si él no era auxiliado, la cavidad torácica se iba a llenar de sangre y de aire. Por eso es que lo que hizo este jefe fue fundamental, porque le
evacuaron a su herido, le llevaron rápido al hospital de Curubatú y ahí le descomprimieron. Le aplicaron maniobras médicas que ayudaron a descomprimir el aire y la sangre coagulada que tenía. Yo te quiero pedir otro favor, Sí, Iván. señora. Nimia, el llamado pendiente, por favor. ¿Podrías mirar las fotos del campamento y podemos sacar el zócalo para que Iván pueda mirar bien y decirnos ese oro QI que fue encontrado en este campamento? Estas son imágenes preliminares. Fíjense que tenía las tradicionales hamacas, las telas verdes camufladas. Ahí vemos, por ejemplo, improvisadas revolveras o pistoleras. Son fundas para guardar las armas. Vemos que hay chalecos tácticos hechos de manera casera. Eso también fue muy valioso porque, continuando el relato, le sacaron al sargento ayudante Aníbal Alfonso Frutos y justo en ese momento también los terroristas se replegaron. Eso le dio tiempo a los militares de traer al menos 4 armas largas que estaban colgadas del árbol, porque ellos pues estaban en descanso. Ahora, con la fusil cuera un hace invayoas y cuay. Entonces, oye, prenderle a terrorista arma cuerare, los comandos militares. Había computadoras, había pendrives, había un sinfín de material de inteligencia a ser analizado. Se encontró una vez más una máquina de coser, que es con la que ellos confeccionan sus propias prendas. Hay un famoso video que data ya del año 2010, justamente que había sido filtrado y que correspondía al momento en el que Magna Mesa y Liliana Villalba, las dos que estaban en este enfrentamiento, estaban confeccionando la ropa para sus cómplices. O sea, es un material súper valioso. Estas son las pocas imágenes que se tomaron ayer. Saludos a, ¿cómo es que se llama nuestra fiscal? Matilde Moreno. Saludos a Matilde Moreno, que no quiere que nos enteremos de todo esto y que no quiere que nadie hable. Vos sabés que estoy leyendo a gente súper respetable del mundo fiscal y me están diciendo, atiendan lo que me dicen, no tiene por qué ir a esta clase de operativo una adjunta. Nunca antes se ha visto. Se va exclusivamente para mantener bajo su control la data. Dice que se han perdido muchos trabajos por culpa de esta señora. Es que, oye, y que que quieren estar en la pomada y no están, ¿entendés? Entonces llegan, aunque sea para la hora de los créditos, pero no van a tener créditos porque este es un trabajo atribuido a inteligencia policial y militar, atribuido a los muchachos que están dentro de la FTC, parte del CODI, y a los que fueron a pelear. Así nomás. Beatriz, Denis, muy buenos días. Bea, me dejaste helada y quiero que le cuentes a la gente lo que estábamos conversando recién. Loro López, el hombre que sería el abatido el día de ayer por el operativo Cobrarius, es también el hombre que le tuvo un cautiverio a tu papá, según lo que ustedes saben, y uno de los captores, Bea. Buenos días, Mabel. Buen día a todas las personas que te acompañan, Iván y todos los demás. Así es, Mabel, desde ayer estamos siguiendo todo esto. Estamos expectantes a todo lo que puedan informarnos, ¿verdad? Cada rato yo mensajeo con las autoridades a ver qué habría, porque ayer, si bien se manejaba que había un abatido, no teníamos confirmación, por más de que ya algunas informaciones nos llevan de que fue Loro López el abatido, ¿verdad? Sí. Loro López fue uno de los integrantes del secuestro de papá, juntamente con Daniel Villalba, Esteban Marín, Argüello y Loro López. Justamente cuando hicimos aquella reconstrucción con el juez, Mabel, no sé si te acordarás. Sí. De nuevo, después de unos años, lastimosamente hicimos eso, por fiscalía, por algunas falencias de la fiscalía, que te escuché que estabas diciendo que algunos quieren acreditarse algunas acciones, y nosotras siempre decimos, Mabel,
que mientras ellos quieren buscar las estrellas, nosotras vivimos estrelladas. En aquella reconstrucción, Adelio recordó más cosas y dijo que a él lo sacaron Esteban Marín, ya abatido, y Daniel Villalba. Entonces, papá quedó, dijo, con Loro López y Argüello, que también ya fue abatido en aquella oportunidad, ¿verdad? En uno de los enfrentamientos. Ahora nos resta esperar si es que Loro López, dentro de sus pertenencias, en algún celular o en algo de los objetos incautados en el campamento, podamos saber algo de papá, alguna información, algo que nos lleve a saber de él y también de los demás secuestrados, obviamente, Mabel. O sea, la esperanza de alguna manera, después del operativo de ayer, renace con la posibilidad de que alguno de estos equipos de electrónica, celulares sobre todo, que tenía esta gente, pueda hallarse algún tipo de información que nos lleve a don Oscar. Así es, Mabel. En realidad nosotros la esperanza no perdemos nunca. Siempre decimos que vamos a buscarle a papá hasta encontrarlo. No sé cuánto tiempo nos dure esto, Mabel, pero tenemos esa fe puesta en Dios siempre. Entonces vamos a seguir, siempre decimos, es como que yo particularmente estoy en deuda con él. Yo siempre me hago ese análisis. Si hubiese sido yo la que estuviera en ese lugar de papá, papá me hubiese encontrado enseguida. Bueno, pero papá es un hombre conocedor de trabajo, conocía esa zona y muchas otras zonas por todo el conocimiento que él tenía, ¿verdad? Mi situación es otra, nuestra situación es otra, pero igual las hermanas siempre estamos unidas y siempre en mente con que lo vamos a encontrar. Y una cosa, Bea, recordemos que Adelio, que era el que fue secuestrado con tu papá, cuando Esteban Marín y Daniel Villalba le sacan a Adelio de ese lugar, aparentemente tu papá se quedó entonces, sale Adelio con los otros dos y tu papá se queda con Loro López, que sería el abatido de ayer, y con Argüello. O sea que Loro sabía exactamente qué pasó con don Oscar. Así es, Mabel. Loro López y Argüello estuvieron a cargo de papá, o sea, papá en manos de ellos. O hicieron algo con papá, finiquitaron ahí con la vida, o terminaron con la vida de papá, o lo llevaron a algún lugar. Papá en sus condiciones sabemos que era ya muy difícil que él camine un largo trecho. Entonces, o algo hicieron, tenían órdenes, no sabemos qué, pero papá quedó en manos de ellos. Y no sé si te acordarás, Mabel, nosotras estábamos primeramente con el tema de que papá también había salido, o sea, por ahí habían salido todos juntos. Después es que Adelio aclara más o menos esto. Y no sé si te acordarás que el capataz a quienes mató el EPP y que después hubo un enfrentamiento y se le mató, digamos, así hablando mal y pronto, a Esteban Marín. Nosotros teníamos, más o menos, creíamos que papá iba en el monte con ellos, pero no. Después de que Adelio aclaró esto, papá sí quedó en manos, según lo que él dijo, en manos de Loro de Argüello. O sea, papá no estuvo en el grupo que iba y que tuvo un enfrentamiento con la FTC, donde al final quedó Esteban Marín fue abatido y en fin, otros también cayeron. ¿Vas a contactar con ellos, Bea, o te contactaron ya algunos de ellos? No te digo, Matilde Moreno, que la última vez les amenazó a las hijas de don Félix Urbieta con parar la búsqueda de su papá si hablaban. Así que no sé si ella puede hacer un camino válido para pedir nada. Pero vas a pedirle al ministro del Interior, al ministro de Defensa, a la gente que está al gobierno, a Santiago Peña, vas a pedir que les den detalles especiales sobre lo que se encuentre en este campamento, considerando que ahí puede estar la respuesta. Sí, Mabel, tenés la certeza que lo vamos a hacer. De hecho, ya lo estoy haciendo desde ayer, tecleando, pero no te digo, así como dijo el ministro, 24/7, eso estoy haciendo yo, que siempre lo hago.
llamando, pidiendo información que se tiene, que hay, que habría, que nos mantengan informadas realmente de todo lo que ocurre. Bea, un abrazo y aquí estamos siempre acompañándolos a todos ustedes, a la mamá de Edelio, a las hijas de don Félix, a ustedes, acá estamos firmes. Gracias, Mabel. Como es que decían la vez pasada, el peor secuestro es el silencio. Acá seguimos haciendo barullo. Un abrazo, Bea. Otro grande para vos, Mabel, y muchas gracias por ese apoyo que es más que importante para nosotros. Un abrazo para vos y para todos los que te acompañan. Un gran saludo a la audiencia. Beatriz Denis, confirmando, el abatido es el que le tuvo en cautiverio a Oscar Denis, ex vicepresidente de la República. Es el último que lo tuvo que haber visto con vida, es el que sabía qué pasó exactamente con él. Iván nos decía hace instantes, todo lo que se encontró en ese campamento es oro QI en este momento para los investigadores. Lo acabas de escuchar en ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Me preocupa nomás que el fiscal sea Lorenzo Lescano. Si se le escapó Marcet, es viola Marcet, es viola EPP. Iván, Argüello es el otro que estaba con Loro López custodiándole a don Oscar Denis. ¿Qué pasó con ese Argüello? Ya murió también. Los Argüello eran 4 hermanos. Los 4 ya fueron abatidos. Ahora, de los secuestradores de Oscar Denis, el único que sigue vivo es Ernesto Daniel Villalba, alias Danielito, el hijo mayor de Osvaldo Villalba y de Magna Mesa. ¿Y tiene cuánto? Y ahora tiene 18 años, está a punto de cumplir 19. Ernesto Daniel Villalba, él oficialmente es argentino. Él es uno de los niños que nacieron en Paraguay, fue llevado a Argentina, reconocido por sus tías paternas en Argentina y luego traído e incorporado al monte. Es uno, fíjense cómo son, es uno de los entonces niños que integraban a la fuerza, porque se trata de criaturas, el brazo armado del EPP, obligados a ser terroristas, y es en uno de los casos que había sido defendido por esta Organización de Derechos Humanos de Argentina, que había enviado una expedición a Paraguay, y cuando vinieron a decir aquí en nuestro país, no, si ellos vinieron nomás de vacaciones para pasar sus vacaciones con sus padres que son campesinos que trabajan en el campo. ¿Se acuerdan? Nos acordamos. Liderado por aquel abogado que después estaban todos con estatus de asilado. Sí, y ahí están los que venían. Claro, acá no hay que cargarle la culpa a este chico que ahora lamentablemente se convirtió en un delincuente. Acá hay que cargarle la culpa a los adultos que lo obligaron. Uno de ellos, su tía Laura Villalba, está condenada actualmente. Es la que le traía a los niños para incorporarse al campamento. Volviendo al enfrentamiento, nos quedamos en que había caído el militar herido, la que sería Magna Mesa cayó aparentemente muerta, y que ahí el jefe de grupo decidió evacuar a su herido. ¿Qué pasó? Cuando los militares se repliegan y le retiran al herido en una decisión que le salvó la vida a su camarada, porque en Curuguatí lo estabilizaron, repito, para traerlo a Asunción, y hoy en Asunción decían, eso fue fundamental. Lo que le hicieron en Curuguatí le salvó la vida, porque él se estaba llenando de aire y de sangre coagulada, no iba a aguantar. Le auxiliaron a tiempo, es decir, el hecho de haber pospuesto ese enfrentamiento fue fundamental para no tener que llorar hoy la muerte de otro soldado paraguayo. ¿Qué pasó? Los terroristas también se replegaron, pero en ese ínterin, cuando cesó el fuego, los militares trajeron las armas que estaban a mano, incautaron las armas del EPP, y mientras llegaba el helicóptero, aparentemente los delincuentes también decidieron regresar al campamento. A buscar las armas. A buscar sus armas y a tratar de recuperar los cuerpos. ¿Qué pasó? El cuerpo de Loro quedó en el lugar, porque Loro era el que estaba más cerca de la posición de los militares. Una hora después, aproximadamente después del mediodía, llegó el segundo grupo de refuerzos. Otros comandos transportados vía aérea. El comandante del CODI, el general Abel Acuña, y su cúpula estaban en una misa en ese momento. Tuvieron que salir
literalmente, con el perdón de Dios habrá sido eso, pero tuvieron que abandonar ese acto religioso, embarcaron en un helicóptero artillado y desplazaron más hombres al lugar, porque estaban luego en alerta operacional. Llegó el segundo contingente y se reanudó la ofensiva. Y entraron despejando, le llaman en términos militares. Y se vea, entraron disparando para asegurarse, entraron fumigando todo lo que había para asegurarse de que nadie estuviera en pie en el camino de ellos. Dispararon a discreción. Tenían vía libre para usar todos los cargadores necesarios. Así fue que evidentemente repelieron a los criminales que estaban en su campamento. Y en la parte perimetral que fue inspeccionada ayer de manera preliminar, se encontró solamente el cuerpo del varón adulto que sería Loro. Lo que quiere decir que probablemente Liliana Villalba, o la que es aparentemente Liliana Villalba, efectivamente logró llevar el cuerpo de que sería Magna Mesa. ¿Se entiende? Ellos regresaron y ahí se desató un segundo enfrentamiento. Hoy Coyeglan Boscapúpara. Los terroristas estaban en retirada cargando el cuerpo que sería de Magna Mesa y o de otro combatiente que también habría caído por las manchas de sangre encontradas. Se cree que si no fueron heridos los 5 que estaban a la vista, al menos 3 o 4 pudieron haber sido alcanzados por las balas de los militares. Cuando se reanudó el fuego, hubo aproximadamente un periodo de 1 hora y media de enfrentamientos. Estábamos ya aproximadamente a las 2 de la tarde de ayer, cuando los disparos continuaban. Y en su escape, los terroristas iban arrojando bombas detrás de su ruta de escape, es decir, para evitar que los militares lo siguieran. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Se hizo una incursión aérea, peinaron el lugar. Desde arriba también aseguraron, cubrieron los flancos para evitar que los terroristas se dispersaran. Y fue una búsqueda de aproximadamente 4 horas hasta alrededor de las 18 horas. Cuando finalmente la luz del día empezó a mermar y también las operaciones se dificultaban porque el helicóptero empezaba a perder, o el piloto empezaba a perder visibilidad. Entonces se decidió dejar un perímetro, acordonar la zona de campamentos. 2 patrullas militares amanecieron. Se cree que hay al menos 3 cuerpos más en ese monte. Y en estos momentos el CODI estará peinando de vuelta al lugar en espera de conocer la información de si hay más terroristas o si Rubén Darío López Fernández, alias Loro, es el único que resultó abatido en la operación Cobrarius lanzada ayer por el CODI.